ver, pues empezamos, a ver. Vale. Este taller consiste en pautas para manejar una situación de crisis, pero antes de comenzar con el taller me gustaría pues comentaros un experimento que se hizo como hace 20 años con taxistas de Londres. Vale, no sé si conocéis que para sacarte la licencia de taxi en Londres tienes que hacer un examen que debe de ser súper costoso. Pues lo que hicieron con este experimento es investigaron, hicieron un seguimiento sobre el hipocampo de los candidatos para el examen y se comprobó que los candidatos que habían aprobado el examen habían aumentado el hipocampo. Vale, el hipocampo, que no lo he dicho, es la zona de la memoria espacial y la memoria de navegación. Es maravilloso porque hasta ese mismo momento, hasta que no se comprobó que el hipocampo había aumentado, no se sabía que las personas en edad adulta podíamos cambiar, ¿vale? Entonces fue revolucionario, se sabía que de pequeños sí podemos cambiar, pero en edad adulta había dudas. Entonces ya nos quitamos todos nuestros prejuicios. Nos convencemos, porque hace 20 años ya lo demostraron, que podemos cambiar, que estando en edad adulta podemos cambiar y ya con la mente abierta intentamos abrir mente para poder cambiar, ¿vale? Que hay mucha gente que todavía tiene hoy en día la duda. Vale, entonces empezamos con el taller, que son pautas para manejar una situación de crisis. Vale, pues vale, lo primero de todo, para vosotros, ¿qué es la primera palabra que se os viene a la mente cuando oís hablar de crisis? Estaría muy bien que tengáis una hoja y vayáis anotando, pero también si podéis escribir en el chat eso, ¿qué es la primera palabra que se os viene a la mente cuando oís hablar de crisis? Podría estar bien. ¿Maider? Van hablando de problema, histeria, Vale. ansiedad. Vale. Problema, histeria, ansiedad, al final son todos como connotaciones de peligro, de amenaza. Vale, el cambio es... Descontrol también. ¿Cuál? Descontrol. Descontrol. Parálisis. Vale, vale, es todo como dificultad, amenaza. Vale, realmente el concepto, bueno, lo vamos a ver, de crisis está más se está más relacionado con el cambio, ¿vale? Pero muy bien, mira, vemos, bueno, empezamos con el término crisis. Tiene un origen de griego. Está la palabra crisis, que es decisión, que viene del verbo que es separar, ¿vale? Y en chino se utiliza este término que tiene dos caracteres, y un carácter significa peligro y el otro oportunidad. Así, pues las personas que tenemos peligro, cuando estamos en crisis sentimos peligro por la pérdida, por el sufrimiento que conlleva la pérdida de lo que está por perder o de la pérdida de lo que vamos a perder. ¿Vale? Y también está muy relacionado con el tema de oportunidad, oportunidad ante el aprendizaje, ante lo nuevo, para transformarnos, para crecer. Pero bueno, para transformarnos es importante pues, gestionar las emociones, las ideas y también salirnos un poco de nuestro confort, de nuestro lugar de confort y atrevernos a hacer las cosas. Mira, aquí hay una referencia que ya lo decía este doctor hace ya muchísimos años. Vale, entonces, ¿qué es una crisis? Es un estado temporal de desequilibrio o cambio en el que percibimos que nuestras estrategias de afrontamiento no son suficientes, sintiéndonos desbordados a la hora de afrontar una situación. Normalmente, cuando estamos en crisis, hay diferentes fases. Está la parálisis, que no podemos reaccionar, estamos paralizados. Pero ya cuando tenemos que empezar a tomar decisiones aparece la incertidumbre y luego aparece el miedo, la preocupación con la amenaza, con el cambio. Vale.
Y bueno, encontramos diferentes tipos de crisis. Todo el mundo conoce las crisis del desarrollo, que están muy relacionadas con la etapa evolutiva. Están las típicas de crisis de la adolescencia, que todo el mundo la conoce, crisis de mediana edad, que ahora he encontrado en internet que hay crisis de 25 años, de 30 años, de 40 y de 50. Entonces, cada cual lo de mediana edad que lo ponga donde quiera, ¿vale? Y luego hay crisis de la tercera edad. Esas son las más habituales. Luego están las crisis existenciales, que son las de transformación. Son periodos de cambios significativos, donde la persona se transforma. Es una comprensión de uno mismo y del entorno, es cuando dicen que nos enriquecemos. Y luego están las crisis circunstanciales, causadas por situaciones imprevistas, son novedosas, y a ver, hay características de una situación que lo hace potencialmente estresante, que es que sea novedosa, impredecible, sensación de descontrol y amenazadora. Amenazadora al nivel físico, pero también a la identidad. Y ahí, se me ha ocurrido, las más típicas es separación, pérdida de un ser querido, nuevo trabajo, está el divorcio, está la pandemia, hay muchísimos. Y también he puesto nuevo diagnóstico y preparación de una boda, que son como positivas y también son crisis circunstanciales. Bueno, nuevo diagnóstico no es, puede ser positivo o no puede ser positivo, pero no lo he encontrado que lo pone en ningún estudio, ¿vale? Es verdad que cuando recibimos un nuevo diagnóstico de una enfermedad o de la evolución de una enfermedad, entramos en crisis muchas veces, porque es algo novedoso, impredecible, puede ser impredecible debido a que la idea que nosotros tenemos, lo que nosotros pensamos es que lo que nos vayan a decir sea positivo o bueno, o que nos digan que estamos mejorando o que no hemos empeorado. Entonces, si nos dicen que hemos empeorado, sí que es impredecible. Y la sensación de descontrol la tiene y amenazadora también. No sé si queréis comentar algo. Si van comentando algo, Maider, me interrumpes, ¿vale? Y ahora, ¿qué? Y Sí, con todo Judith, ello... perdona. No han comentado nada, pero creo que estamos viendo solo la portada de tu presentación. Sí, Sí, no estamos viendo más diapositivas. me cachis la mar. Vale. A ver, pues voy a compartir esto y comparto otro. Es que tendrás que compartir el escritorio. Sí, sí es lo que estoy Ah, compartiendo. ¿Ahora lo veis? Sí, ahora sí. Os lo voy a enseñar porque me ha quedado muy chulo, ¿vale? Pautas para manejar la situación. Esto es lo primero que os he preguntado de las palabras de crisis, el término crisis, y estos son los dos conceptos, podéis ver, sobre todo en la parte china, ¿no? Que tienen los dos caracteres, peligro y oportunidad. La referencia que os decía era lo que decía el doctor Walter Dressel, que crisis es sinónimo de oscuridad. Sin embargo, si logras ver la oportunidad que te presenta el cambiar el curso de la vida, la luz iluminará el sendero que transitarás en el futuro. No resulta fácil ver los destellos cuando estás sumido en tus propias inseguridades, pero es posible y tú puedes hacerlo. Sobre todo me gusta la parte de y tú puedes hacerlo, la verdad. Bueno, esto es el concepto de crisis que habíamos como dicho y el de las fases. Los tipos de crisis. No sé si se os ocurre alguna crisis circunstancial más que habréis vivido o que creéis que es una crisis. ¿Hay alguien que haya aportado algo? No. Vale, bueno, pues seguramente que se os ocurre más, pero no queréis aportar. Vale, con todo ello, ¿qué creéis que origina la crisis? Eso sí que necesito vuestra participación. ¿Qué creéis que origina la crisis? ¿Cuál es la causa de que aparezca una crisis? Comentan un hecho negativo, Vale, muy bien, inseguridades, muy bien.
Vale. Pues, ¿qué origina la crisis? El problema no es el problema, sino la respuesta ante el suceso. Es decir, una situación no nos origina la crisis, sino es nuestra respuesta ante esa situación lo que origina la crisis. Si no, todas las personas cuando entraríamos en la adolescencia tendríamos una crisis, o cuando nos darían un nuevo diagnóstico entraríamos en una crisis, cuando todas las personas estarían en un nuevo trabajo entrarían en crisis. No es nuestra respuesta lo que hace. No sé si estáis de acuerdo o no. La mayoría de los estudios, es verdad que, bueno, de los artículos que he leído, ponen que son los sucesos, pero si lo analizamos un poco, yo creo que es más la respuesta ante el suceso. ¿Alguien aporta algo, Maider? No, comentaban otra opción también de que recibir una noticia inesperada pues, puede generarlo. Vale, os voy a poner un ejemplo de el problema no es el problema, sino la respuesta ante el suceso, ¿vale? Todo el mundo decimos, imagínate, Manolito nos pone de los nervios. No, pues Manolito no te pone de los nervios. Te pone de los nervios tu respuesta ante un comportamiento determinado de Manolito que consideras igual inaceptable o que tú no lo consideras lógico o no lo harías. Eso es lo que te pone, pero Manolito no es en sí, no es la persona de Manolito lo que te pone nervioso, sino es tu respuesta ante ese comportamiento o esa cosa puntual que tiene Manolito. No sé si estáis de acuerdo o no. Bueno, pues seguro que sí. ¿Cómo puedo saber si estoy en crisis? Vale, lo primero de todo hay que tener muchísimo cuidado con el autodiagnóstico, ¿vale? Es muy difícil autodiagnosticarse. Pero bueno, hay unos factores que podemos tener que nos pueden poner en alerta de que algo está pasando. El factor principal es el desequilibrio. El desequilibrio sobre... Perdona, Judith. Han llegado unas aportaciones respecto a lo que decías antes, que creo que es interesante, Sí, que dice que todo depende del cristal con que lo mires. eso es. Y eso es. Dicen también que a veces Manolito no te molesta, depende mucho de las circunstancias. Pero de nuestras circunstancias. Eso de las circunstancias lo veo importante porque es verdad que depende de nuestros recursos que tengamos en el momento, podemos tener una crisis o no, depende de los recursos y de cómo nosotros percibamos los recursos, ¿vale? Pero es eso, las circunstancias de nuestras circunstancias. Vale. Con circunstancias quiero decir del momento. Hay veces que ya estás hasta arriba y cualquier cosa te genera una crisis. Claro, entonces claro, depende de nuestra respuesta. Totalmente de acuerdo, depende de nosotros, no depende de Manolito, depende de nosotros y de cómo estemos nosotros. ¿Vale? Y de nosotros cómo respondamos ante las acciones de Manolito, por eso depende siempre de nosotros. Sí, eso dicen también que al final pues que todo influye, ¿no? El estado de ánimo, sobre todo. El estado de ánimo, pues los estresores que tengas, todas las circunstancias en las que te encuentres influyen, claro que influyen. Vale, ¿algo más, Maida? Nada por ahora. Sí, perdón. Dicen que también depende que te afecte más o no según las herramientas que tengas. Eso es, totalmente de acuerdo. Según los recursos, bueno, es según los recursos, según la percepción que nosotros tengamos de los recursos que tenemos. ¿Sabes? Hay muchas veces que tenemos recursos, pero no somos, por el momento en el que estamos, no somos capaces de percibir esos recursos. ¿Sabes? Creemos que nos invade tanto la situación que no somos capaces de ver los recursos que realmente tenemos. Creo que el problema es de nuestra percepción de los recursos que tenemos. Sí.
Creo que las personas somos mucho más de lo que llegamos a veces a ver, y cuando estamos involucrados, estamos en medio de una crisis, esos recursos no los llegamos a percibir. Es por eso el desequilibrio, aquí pone el factor principal es el desequilibrio, entre lo que nos supone la crisis, esa situación, y es una descompensación entre la percepción de los recursos que tengamos. Vale, y bueno, en muchos aparecen diferentes síntomas, ¿vale? No a todas las personas nos aparecen los mismos síntomas, ni en todas las crisis a la misma persona le aparecen los mismos síntomas, ¿vale? Estos son algunos que son muy comunes, pero hay muchísimos más, ¿vale? Están los síntomas físicos, como dolores psicosomáticos. Pues me duele la espalda, me empieza a doler la tripa un montón, me duele el pecho. Son esas pequeñas cosas, bueno, pequeñas, grandes, alteraciones del sueño y o alimentación. Bien, duermes mucho, duermes poco, comes mucho, comes pocos, dolores de cabeza, las típicas migrañas que tiene mucha gente. Cambio en el comportamiento, ¿vale? Esto es importante también tener en cuenta que si ya eres impulsivo, y un síntoma no es que seas ahora impulsivo, porque ya lo eras antes. Entonces, si antes pues no eras impulsivo, eras más bien reflexivo y ahora eres más bien impulsivo, puede ser un síntoma. Pero si no, no. Pues impulsividad, la hiperactividad, agresión y desmotivación. Cambios en el estado emocional, pues sentimientos de desánimo, frustración, confusión, agotamiento, culpa, inseguridad, rabia, irritabilidad, miedo, tristeza. Cambios en el pensamiento, falta de concentración, pensamiento en túnel, que es centrarnos en la crisis, en la situación que tenemos ahora. Parece que no vemos más. Y dificultad en la toma de decisiones, ideas autodestructivas. Esta frase me ha gustado mucho. Estamos en crisis cuando sentimos que el terreno sobre el que estamos parados ya no es firme para sujetar nuestro peso. Me parece muy significativa. ¿Alguien quiere decir alguna aportación sobre esto? Secretaria Maider. No hay nada. De todas formas, podéis ir escribiendo mientras que ella habla sin que pregunte y luego ya yo lo voy transmitiendo. Vale. Mira, y ahora lo más, yo creo que es lo principal del taller, y es, vale, estamos en una situación de crisis, me has explicado todas las crisis que hay, sé todo, ¿y qué puedo hacer? ¿No? En estos momentos, ¿yo qué puedo hacer? Vamos a seguir una serie de pasos, que es tomar conciencia, tomar distancia, focalizar la atención, comprender lo que nos ocurre, situarte en el aquí y ahora y actuar. Son los pasos más básicos que tendremos que hacer para superar esa crisis. Empezamos con tomar conciencia. Es identificar qué emociones siento, qué pensamientos me acompañan, qué estoy haciendo, qué comportamientos hago. ¿Vale? Es identificarlo. Vale. Cuesta mucho, sobre todo a las personas nos cuesta identificar las emociones. Todo el mundo dice, ¿qué emoción? Cuesta mucho y depende del conocimiento que tengas, te puede costar más o menos. Pone que Xavier ha levantado la mano. No sé si quiere decir algo, Maider, Xavier. En el chat no hay nada. Igual es que quiere hablar, le tienes que... Él tiene que activar, he activado a todo el mundo el micro. Cuando queráis participar, activar el micro. ¿Sabes? Si quieres abajo, en la izquierda, tienes para activar el micro. Quítalo y puedes participar cuando consideres oportuno. Te dejamos un minutito igual. Bueno, Xavier, si quieres participar, totalmente abierto, ¿vale? Entonces aquí tenéis como una chuletilla esta flor o este dibujo de diferentes emociones que existen,
¿vale? Y a la derecha tenéis una herramienta que es bastante utilizada, que es el medidor emocional, en el cual, si veis, hay dos dimensiones, que está la energía que va de alta a baja y está el sentimiento que va de desagradable o agradable. Entonces, si nos ponemos en el cuadrante rojo, que es el que pone enfado, que sería energía alta y sentimiento desagradable, ¿qué otra emoción se os puede ocurrir que pueda estar en ese cuadrante? Es un poco difícil, entonces igual os dejo unos minutillos. ¿Maider? Frustración. Vale. Vale, muy bien. ¿Más? Ira. Vale. Vale, muy bien, muy bien. En el cuadrante, por ejemplo, verde, que sería sentimiento agradable y energía baja, bueno, pues estaría... Alegría. ¿Eh? Alegría. Vale. Paz mental. Eso, calma, tranquilidad, paz mental. Vale, muy bien. Y haciendo otro esfuercillo en el amarillo, que es sentimiento agradable y energía alta. Positivismo. Vale. También está entusiasmo. Plenitud. Muy bien. Entonces, bueno, estáis viendo cómo podéis, a veces no tenemos las palabras, pero podemos saber en qué cuadrante estamos y qué energía y qué sentimiento nos está generando, ¿vale? A veces... Colocan también en el amarillo el control. Vale, vale. A control no sé a qué se refieren. No sé si pueden explicarte un poco. Igual estoy espesa, ¿eh? No hay Vale. más aportación. Vale. Bueno, pues que cada cual intente identificar y controlar según la energía que ellos consideren que gastan, si mucha o poca, y los sentimientos, ¿vale? Y luego, ¿qué pensamiento me acompaña? ¿Qué comportamiento hago? Esto siempre es recomendable hacer como un registro de qué pensamientos tengo en ese momento, registrarlos. Y qué comportamientos. A veces nos sorprenden nuestros propios comportamientos, por eso está bien también el registrarlo. En este momento es identificarlo, ¿vale? No es evitarlo, no hay que luchar, no hay que juzgar ni las emociones, ni los pensamientos, ni los comportamientos. Solo hay que identificarlos. Esto nos ayudará a dejarle un espacio y comenzar para aceptarlo, para aceptar esta situación que tenemos, ¿vale? Es simplemente dejarnos un espacio. Siempre tendemos a eso, a juzgarlo. Este pensamiento lo escribes y después lo vuelves a reescribir y dices, lo voy a modificar. No, lo has escrito, es lo que pensabas en ese momento. ¿Sabes? Hay que dejarles un espacio. Vale, y el segundo paso era tomar distancia. A veces estamos involucrados, estamos metidos, estamos inundados de estos pensamientos negativos, de las emociones desfavorables, de estos comportamientos igual desadaptativos, y todo ello aparece como una niebla que nos inunda, ¿no? Nos inunda absolutamente y no vemos más allá. Pero lo que tenemos que intentar ver que nosotros somos mucho más que la niebla, que somos la montaña, ¿no? Que somos muchísimo más. O sea, estamos en esta circunstancia, esto nos está ocurriendo ahora mismo, pero nosotros somos muchísimo más. Y para ello es importante también ponerle las palabras desde la distancia, ¿vale? Verlo como observadores, verlo como fuera. Si estamos metidos dentro nos inunda y no somos objetivos. Entonces es importante el tema de cómo nombrarlos.
un debate que tengo mucho es lo de ¿soy un enfermo o tengo una enfermedad? ¿Vale? No sé si percibís la diferencia entre decir soy un enfermo o tengo una enfermedad. Vale, dicen, a mí me dan igual las palabras particularmente, decirlo de una forma u otra no lo cambia. No puedo estar muy de acuerdo en ese porque no cambia de que tengas una enfermedad, pero soy un enfermo significa que tú en sí solo tienes la enfermedad que sea, pues FQ, en este caso, imagínate, pues no eres solo FQ, tú eres muchísimo más. En una parte de tú es FQ y es muy importante, totalmente de acuerdo. Que los tratamientos que tienes que hacer diariamente sean muy importantes, totalmente de acuerdo. Que es parte de tu vida y eso te ha creado, te ha hecho superarte, no te ha hecho superarte, totalmente de acuerdo. Pero eres mucho más que el FQ. O sea, si no, serían todas las personas que tenéis FQ seréis exactamente iguales y cada persona es diferente. Entonces sí que creo que las palabras son importantes. Cuando tú dices persona discapacitado, estás solo centrándote en la diversidad funcional que tiene, ¿no? Y es persona pues, con diversidad funcional o con discapacidad, como quieras nombrarlo, ¿no? Pero es una parte de la persona. Lo que aquí intentamos es ver la montaña. La FQ es importante, totalmente de acuerdo. Las enfermedades que puedas tener son importantes, totalmente de acuerdo, pero es una parte de. No sé si estáis de acuerdo o no. Sé que duele tener una enfermedad y no quiero cuestionar, pero tenemos que ver que somos muchísimo más que. Sí, y creo que en relación a esto dicen, enfermo está relacionado con sentirse mal. No siempre nos sentimos mal cuando tenemos FQ. Hay veces que estás bien, tienes la enfermedad, pero no te sientes enfermo. Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es exactamente igual que decir no valgo nada o tengo el pensamiento en este momento de que no valgo nada. No valgo nada, nunca vales nada. Es decir, en toda tu vida nunca has valido nada, nunca has conseguido nada. O en este momento he puesto tango, lo siento. Tengo el pensamiento de que no valgo nada. Hay que detallarlo porque esa parece una tontería y lo vuelvo a repetir que parece que no es importante, pero marca una diferencia en cómo nos hace sentir a nosotros. No sé, bueno, aquí empezamos a tomar un poco de distancia, ¿vale? Y es importante eso, intentar verlo como observadores desde fuera, porque si estamos involucrados, estamos abogados en ello, nos cuesta más ser objetivos con lo que estamos pensando y con lo que estamos haciendo. Muchas veces es verdad que pedimos consejo imagínate, a un amigo o a un familiar o a alguien que tiene parecidos recursos con nosotros. ¿Por qué son buenos sus consejos? Es porque ellos no están tan involucrados, no están tan ahogados como estamos nosotros, igual en esas circunstancias. ¿Alguien quiere decir alguna aportación? No, comentaban de la persona que decía el primer comentario de que, o sea, que no importaba cómo nombrarlo, concretaba que se refería a que lo importante es el pensamiento, pero la forma de nombrarlo, pues que le daba más igual. Pero el pensamiento, sí es importante el pensamiento porque al final lo vamos a ver más adelante, pero el pensamiento está muy relacionado con nuestros comportamientos y con nuestros sentimientos. Entonces, Sí. si ese pensamiento lo modificamos y no nos influye tanto a nuestro sentimiento o nos influye de diferente manera, perdón, a nuestro sentimiento y a nuestro comportamiento si yo me siento enfermo, si soy una persona enferma, igual ni me apetece levantarme de la cama, ¿sabes? En cambio, si tengo una enfermedad, ¿sabes? Soy mucho más, entonces venga, voy a hacer cosas, no sé, voy a estudiar, voy a hacer cosas, voy a tener expectativas del futuro. De hecho, el siguiente comentario es que creen que lo difícil es ser consciente de esos pensamientos. Vale, totalmente de acuerdo también. Por eso es importante cuando estemos en una situación de crisis o cuando estemos de bajón, ¿no? Como típicamente se dice, de bajón, es importante registrarlos. Porque luego cuando estamos bien se nos olvida todo lo negativo.
¿vale? Intentamos eso, entonces es importante registrarlos porque esos pensamientos están ahí, hay que dejarles un espacio y hay que trabajar sobre ellos. Vale, el siguiente paso es el tercero, es focalizar la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? Vale, hay como dos círculos, está el círculo de la preocupación y el círculo de la influencia. El círculo de la preocupación me refiero a todas esas preocupaciones, todas estas ideas que tenemos, todas estas emociones, comportamientos que están fuera de nuestro control y que nos genera estrés. Ejemplo, la economía mundial. ¿Qué medidas van a poner para Navidades? Si nos vamos a poder juntar o no. Vale, otro que es muy típico es el estado emocional de mi jefe. Cuando mi jefe está de mala leche o no, que me genera estrés, pero yo que puedo controlar si mi jefe está de mala leche o no. ¿Sabes? Entonces son esa parte. ¿Vale? Y el círculo de la influencia, que es lo que sí que tenemos nosotros control. ¿Vale? ¿Y qué es? Nuestros comportamientos del día a día, nuestras conductas. Si nos centramos en el círculo de la preocupación, nuestro círculo de la influencia se reduce y al revés, ¿vale? Entonces es importante centrarnos en lo que sí podemos. ¿Y qué es más fácil de controlar? Nuestro comportamiento. Es mucho más fácil de controlar nuestro comportamiento que nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Entonces vamos a intentar ir por nuestro comportamiento. No sé si estáis de acuerdo o no. No, vale, hay un ejemplo de esto. En estos meses anteriores, casi todas las personas con el tema de la pandemia y ahora igual también, hemos sentido miedo, ¿vale? Ante el miedo, teníamos que seguir haciendo muchas veces diferentes cosas como ir al supermercado, hacer las compras, ir al médico si teníamos consultas importantes. Si dejamos que el miedo nos paralice, si no hacemos ese comportamiento, ese miedo que en un principio es adaptativo, deja de ser adaptativo porque nos está haciendo cosas negativas. En cambio, si nos centramos en, vale, siento miedo, pero voy a centrarme en el comportamiento, voy a ir al supermercado. El miedo me va a ayudar a estar en alerta, a ponerme la mascarilla, a no tocar todo, a echarme todo el rato hidrogel, así llego a casa a desinfectarme los zapatos, desinfectar la ropa, todas esas cosas. En cambio, si no tuviese miedo, es lo que ha pasado, que hemos visto con mucha gente que de repente no estaban cumpliendo las medidas de seguridad pues porque no tenían el miedo. Entonces el miedo sí que es adaptativo, ¿vale? Pero si nos focalizamos siempre en el comportamiento y nos quitamos de ese confort, venga, vamos a atrevernos a hacer cosas, a pesar de tener el miedo. Las emociones duelen y duelen mucho, a veces duelen muchísimo las emociones. Lo que es importante es diferenciarlo del sufrimiento. No sé si sabéis la diferencia. Bueno, el dolor es algo que no lo podemos, es inevitable, ¿no? El dolor es algo puntual y es inevitable. El sufrimiento, en cambio, se puede controlar. El sufrimiento aparece cuando nos resistimos ante esa situación que estamos viviendo, ¿no? Y puede durar, bueno, lo que queramos. El sufrimiento puede durar siempre. ¿Sabes? No sé si tenéis algún comentario. ¿Maider? No, comentaban antes que creen que lo difícil es ser consciente de esos pensamientos, pero que están tan unidos. Por eso es importante escribirlos y plasmarlos. Hay gente que me dice, no, yo los tengo en la mente, prefiero no escribirlos. El escribirlos hace consciente ese pensamiento, ¿vale? El mecanismo, pues eso, nos hacemos más conscientes de lo que estamos pensando. Vale. El siguiente paso es comprender lo que nos Perdona, Judith. Sí. Dicen, no conocía la diferencia entre dolor y sufrimiento. Qué interesante, me parece algo complicado diferenciarlos. Sí, al final el dolor es, si te pinchan sientes dolor, es un instante. ¿Sabes? El sufrimiento es eso, resistencia a que te pinchen, la resistencia a... Eso es, ¿sabes?
lo podemos controlar. Tú dependes si tú haces el sufrimiento o no. Es importante tenerlo en cuenta. No obstante, es decir, cuesta mucho si estás metido en ese sufrimiento ser consciente de que tú lo estás generando y pararlo, ¿eh? Es decir, estamos hablando de un nivel de inteligencia emocional muy, muy elevado, ¿sabes? Entonces es complicado, ¿eh? Las cosas que estamos diciendo aquí son muy complicadas de hacer. Lo primero de todo, identificar nuestras emociones, pensamientos, que parece algo, es complicado. Ya empezando por el primer paso, es muy complicado dejar un espacio. Entonces, al final, si estás en un momento de crisis, estás en un momento de desequilibrio y cuesta identificar, cuesta hacer estos pasos que parecen tan sencillos en un primer momento, cuesta. Si no, no trabajaría en lo que estoy trabajando, no tendría trabajo, ¿no? ¿Algún otro comentario, Maide? No. Vale. Siguiente paso es comprender lo que me ocurre. Vale. A veces cuando tenemos identificado ese pensamiento, esa emoción, ese comportamiento, nos seguimos bloqueando y tenemos que identificar qué es ese bloqueo. Y bueno, muchas veces aparece la rumiación, que es continuamente el estar pensando una cosa, otra, y al final de un granito de arena hacemos una playa, ¿vale? Hacemos bueno, muy, muy grande. Entonces, es identificar esa rumiación, por qué estamos rumiando, identificar que estamos rumiando, o también otro mecanismo que tenemos es el de evitar. Evitamos pensar en él, lo dejamos fuera y así. Eso tampoco nos hace funcionales, no nos hace adaptativos. Bueno, y aquí en comprender es lo que anteriormente habíamos dicho sobre los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Aquí, si estáis viendo un cerebro. Al final hay como tres zonas. Está el sistema límbico, que lo estáis viendo aquí, que es donde tenemos las emociones, ¿vale? Que está súper unido a nuestros pensamientos, que es el razonamiento, y unido íntegramente a nuestros comportamientos, ¿sabes? Simplemente en el cerebro ya está unido. Entonces, nosotros sentimos lo que hacemos, lo que pensamos, pero también hacemos lo que sentimos y pensamos, y también pensamos lo que sentimos y hacemos. Está todo muy interrelacionado, ¿vale? ¿Alguna aportación? Por ahora no. Vale. El siguiente paso, situar en el aquí y ahora. Vale, cuando estamos ya en este mebrollo de esta niebla, con estos pensamientos negativos, con estas emociones desagradables, con estos comportamientos desadaptativos, ¿qué podemos hacer? Pues situarnos en el aquí y ahora, en el presente. Para ello hay dos ejercicios principales, ¿no? Que es conectar con nuestro propio cuerpo y conectar con el lugar y con la actividad. Para conectar con nuestro cuerpo, diferentes ejercicios, pues presionar los pies contra el suelo, estirarte, cruzar los dedos de la mano y estirar los brazos. El típico que habréis oído siempre es el tema de la respiración. Vale, no lo he puesto y no lo he puesto conscientemente, porque si de repente, no sé, ha disminuido mi capacidad pulmonar y estoy entrando en crisis por eso mismo, y hago el ejercicio de respiración y me estoy notando que cada vez me cuesta más, estamos consiguiendo el resultado opuesto al que queríamos. Entonces, el tema de la respiración, dependiendo de qué circunstancias estemos, por eso no lo he puesto. Y luego conectar en el lugar y en la actividad. Ejercicios típicos que hay. Es elegir un objeto que tenga unas características determinadas. Pues tienes que elegir objetos que sean del color, por ejemplo, azul, y te tienes que centrar en eso. Eso que te va a servir a quitarte, separarte de los pensamientos y las emociones que te están inundando en ese momento y volver al aquí y ahora, volver a la actividad que estás haciendo. Como todos sabréis, cuando es una actividad obligada, desconectas tus pensamientos y emociones, es como que los apartas más fácilmente, pero cuando estás haciendo algo porque tú quieres, que no sea obligado, cuesta más. Entonces nos tendremos que obligar a hacerlo. ¿Alguien quiere hacer alguna aportación? Parece que por ahora no. Vale. Espero que no estén dormidos, ¿eh? Y el último paso es actuar.
es pon objetivos y toma decisiones. Vale, es muy bonito, pero ¿cómo podemos poner objetivos y tomar las decisiones? Pues he puesto unas preguntas que me han ocurrido para saber cómo podemos poner esos objetivos, que es qué me gustaría decirle a un amigo que he hecho durante estos 3 próximos meses y que me haga sentirme orgulloso. Qué tipo de persona quiero ser, cómo quiero tratar a mí mismo, a mí misma y a los demás, y cómo me quiero recordar. ¿Vale? Esto es importante tener en cuenta y no caer en la culpa, en lo que no he hecho. No he hecho esto, no he hecho lo otro, eso no nos sirve para nada. La culpa es algo del pasado que ahora mismo no nos es útil. Entonces no caigamos en la culpa. Como anteriormente no hemos caído en la rumiación, que la rumiación se refiere al futuro, futuros sobre todo catastrofistas. Entonces nos tenemos que dejar de lado. Vale, y esto es el resumen de todos. Vale, ¿alguna pregunta antes de terminar? Me voy a, bueno, voy a copiar aquí. Vale. Si quieres ya copio yo el link del Vale. formulario. ¿Qué os ha parecido? ¿Alguna duda? ¿Alguna reflexión? Podéis poner lo que queráis. Vale, bueno, otra diferencia que también es importante el tenerla es que las crisis suelen estar relacionadas con ansiedad y con estrés, ¿vale? La ansiedad ocurre cuando estamos focalizando en el futuro, ¿vale? Son cosas que todavía no han ocurrido, son cosas del futuro, y el estrés aparece más cuando es el presente. Hay bastante diferencia entre una y otra. Ahí tenéis un link que os ha puesto Maider, que es para hacer un breve cuestionario. Es muy, muy breve, ¿vale? Muy, muy breve, ¿vale? Vale. Es verdad que cuando estamos en un momento de crisis nos apartamos de todo el mundo. Te ocurre a ti y ocurre, yo creo que a la mayoría de las personas. Estamos tan desbordados que es como que necesitamos estar solos, que creemos que nosotros solos estamos podemos con la situación. Pero lo primero de todo es identificarlo para cuando nos pase, decir, hay que dejarles un espacio, hay que dejar que me ayuden. La ira es una emoción muy, muy común en esta situación, ¿vale? Entonces, es importante, como hemos dicho, identificarla para poder controlarla. ¿Sabes? No hay que decir, voy a intentar no sentir ira o hacer, venga, vale, voy a hacer conductas igual que me sean más agradables para no sentir. ¿Vale? Vale, para parar en estos momentos de crisis, vale, lo ideal es eso, primero identificar, intentar ser consciente que estás en crisis, yo creo que es lo que más puede costar, pero bueno, tú te notas como estresado o, o con mucha ansiedad. Cuando percibas eso, es parar y empezar a analizar un poco la situación. Y siempre al final, pues bien Yanire o yo o cualquiera, estamos ahí disponibles a echar una mano, ¿vale? Porque a veces estamos tan inundados que no vemos la salida. Y otra persona te dice, mira, te pasa esto. Y si es una persona que te lo dice de fuera y no es familia, no sé por qué siempre le hacemos más caso. Eso siempre pasa con los adolescentes. Los adultos muchísimo más, ¿sabes? Entonces, si te lo dice alguien de fuera, como que le haces caso. Entonces, es importante. Vale. Vale, totalmente, pero hay
lo que comentáis, de que hay cosas que no podemos controlar, totalmente de acuerdo, pero tenemos que ser conscientes de que hay cosas que jamás vamos a poder controlar, que hay cosas que no entran dentro de nuestro control. Eso es lo que estábamos explicando antes del círculo de la preocupación. Nosotros podemos controlar lo que nosotros vayamos a hacer, pero no podemos controlar que el vecino del quinto no lleve la mascarilla. ¿Sabes? Da igual cómo nos pongamos con él, porque si le llamas la atención, le va a decir, tienes razón, va a ir sin mascarilla. Entonces, tú céntrate en lo que tú puedes hacer, ¿sabes? Y entiendo que cuando sientes que su comportamiento te puede poner en riesgo a ti, te alteras, ¿sabes? Y al final entras más en crisis. Pero tenemos que intentar poner todas nuestras herramientas y no dejarnos centrarnos o no dejarnos llevarlos por ese círculo. ¿Más cosas? He ido igual muy rápido, ya lo siento muchísimo, pensaba que estabais viendo el PowerPoint. Cuando se lo contemos a Sara, la de comunicación, que lo hemos ensayado 4 o 5 veces y nunca nos ha pasado nada, se va a reír, yo creo. ¿Alguna otra cosa que queréis comentar o así? No sé si habéis hecho la encuesta, ¿qué os ha parecido la encuesta? ¿Qué os ha parecido la encuesta? Si habéis hecho la encuesta. De la encuesta está muy bien, ¿no? La ha hecho Sara, pero hay una pregunta que es sobre qué cosas, qué temas queréis tratar en próximos talleres, nos ayudaríais muchísimo. Sí que, bueno, ya os habrá comentado Maide que hay un taller ya previsto, pero sí que para próximos talleres estaría muy bien saber por dónde queréis ir, sobre todo para que sean productivos para vosotros. No sé si queréis alguien aportar algo más. Perdón, voy a interrumpir otra vez. Aunque no se os ocurra ahora algún tema para poner en el formulario, si en algún momento se os ocurre algún tema que se pueda trabajar en algún taller o de alguna otra forma, pues ya sabéis que siempre estamos abiertas a que nos contéis qué necesitáis y qué inquietudes tenéis. A ver, el nuevo taller que estamos preparando, lo único que con el tema ahora mismo del COVID nos está se está complicando un poco y se ha atrasado por eso. Queríamos hacer uno relacionado a la diabetes relacionada con la FQ, ¿vale? Que tiene pues, aspectos diferentes a la diabetes que no está relacionada con la FQ y vemos importante que lo conozcáis. ¿Vale? A pesar de que ahora pues, no tengáis diabetes, no estéis, pero bueno, para conocer un poco las diferencias, entonces sí nos está siendo un poco complicado porque estamos contando con profesionales con endocrinos, entonces ahora mismo los hospitales están saturados, es por eso. Pero si queréis otros temas, tratamos otros temas también. Y vale. No sé si quieren decir algo más, Maider o algo, Maider, o vosotros. A ver. Muy bien. No, yo nada más, que es que ricasco, Judith, muy interesante como siempre. Y... No, joder, muchas gracias a todos. Siendo viernes a las 6 de la tarde, Black Friday, pensaba que no iba a venir nadie, pero mira, muchas gracias y habéis participado muchísimo y muy bien, la verdad. Muchísimas gracias. De todas maneras, tenéis la mayoría mi número, bueno, el de Maider o el email. Si alguien se ha quedado con alguna pregunta o no ha entendido bien algo y quiere profundizarlo, bueno, yo estoy totalmente disponible bueno, a tratarlo. Y si alguien tiene que decirme algo personalmente que no le ha gustado o algo, también estoy abierta. No tengo ningún problema en recibir críticas tampoco. Eso es, editaremos el vídeo para que aparezca solo lo que es la ponencia de Judith y por si queréis volver a verlo o si os ha quedado algo ahí en el tintero que no os ha quedado claro, lo subiremos a la web y a redes y demás. ¿Vale? Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Y lo siento muchísimo por los problemas tecnológicos del principio. Es que me río por no llorar. Vale, pues muchísimas gracias.
y nos vemos. Cualquier cosa, yo estoy a vuestra entera disposición, ¿vale? Para todo lo que necesitéis. Vale, y Maider también. Y Sara también. Vale, venga. Maider, ¿quieres decir algo más? No, que agur y que buen fin de... Digo, la secretaria se me ha pirado antes. Vale, bueno, pues agur a todos y es que ricas para vosotros, ¿vale?